Bueno, la duda que teníamos cuando empezaba este programa, ya por las 7 de la mañana, era saber dónde iba a quedar parado el negocio en esta rueda. ¿Por qué? Bueno, porque lo de ayer había sido sorprendente para todos. Nadie esperaba el nivel de evolución que había tenido el desarrollo y muchos suponían que eso estaba emparentado directamente con la festividad de algunos remates que ensayaban ya su despedida comercial simbólica, por cierto, del mercado de Liniers. Y además con ofrecimientos chiquitos durante toda la semana, que son la mitad de lo que hoy se terminó encerrando. A diario se le mostraba a la demanda la mitad de oferta de lo que tenemos hoy. Por eso decíamos cuando empezaba el programa, este es el momento para ver dónde está parada realmente la demanda. Y la verdad que la demanda contestó con certeza lo de ayer, dijo, vayan poniendo la pulpa en el mostrador, 600 pesos arriba el kilo, porque a 150, 151, 145 el consumo, no vamos a tener otra alternativa. Así que, Carlitos, si vas a buscar un buen producto, abrí un poco más grande la billetera. Bienvenido, maestro, buen día. Me hice vegetariano, Silvito, desde hace unos días. No me digas. No sé si vegetariano, vegano. En realidad voy a dejar de comer. Creo que me va a venir bien. Bueno, pero mira, yo no soy nutricionista, pero un bifecito magro, acompañado sí por algunos vegetales, dicen que hay que poner mucho color en el plato, unas verduras, tomate, poquito de maíz. No jodas, Silvio. Vamos a hacer una dieta equilibrada para buscarlos, pero no te apartes de la carne roja porque es nuestro día a día también, ¿eh? No te olvides de los amigos. No, vos sabés que yo no podría nunca apartarme de la carne roja, Silvio, lamentablemente. Así que por ese lado no me van a convencer. Y además sigo pensando que está mucho más barato acá. Bueno, tengo una heladería por acá cerca. Sí. 1.480 pesos el kilo de helado. 1.480 pesos. No puede ser. No, te están... ¿Sí? ¿Sí? No me están, no, pues es una... no vamos a dar el nombre para... Pero la gente sabe porque está acá en Pedro Goyena, es la heladería esa que viene de Bariloche, no sé cómo es el barrio. Bueno, lo que pasa es que vos vivís en Barrio Caro, ¿qué querés? Claro, sí. Bueno, pero esa heladería que empieza con R, creo que el nombre, 1.480 pesos el kilo de helados. Es una estafa directamente. Pero bueno, es para gente pudiente, sí. Es un gusto que sea. El sándwich de chorizo que me comí, que me están diciendo por ahí, era espectacular. El mejor choripán que yo vi un sándwich choripán. Y lo voy a decir porque alguien está soplando al oído. Bueno, alguien que está famoso, que debería estar frente a vos y que está en el control en realidad. Mirá cómo no. Ese se comió varios sándwiches de chorizo, varias bondiolas de cerdo, me hizo pasar un papelón. Yo delicadamente... ¿En qué lugar, en qué ámbito, Carlos? No, fue una invitación privada, digamos, pero no es un lugar a donde por ahora se puede ir, y además el día que abran ese lugar no va a ser para comer chorizo. Pero él de esto que estás comentando debe hacer mucho tiempo porque él está totalmente apartado de las harinas, Carlos. No, fue el sábado pasado, Silvio. Bueno, me acabas de defraudar. No lo voy a nombrar. Sí. Bueno, ¿y qué de los mercados, Carlos? ¿Qué me puedes contar del mundo y de la demanda sobre las commodities que está tan pendiente la Argentina? Bueno, ayer no hubo actividad, Silvio, y tampoco hubo rueda nocturna porque se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, entonces fue feriado, veremos qué pasa hoy, ya que no tenemos ni siquiera la referencia a la rueda nocturna que no se llevó a cabo. A nivel local se operó mucho, Silvio, ayer, probablemente por los precios que venían siendo los del día anterior y también porque, no sé si esto tuvo alguna incidencia, pero ayer el dólar estuvo más tranquilo, el dólar marginal, ¿no? Y el dólar oficial volvió a subir y esto achicó la brecha. Para que vos te des una idea, se operaron ayer, según el CIO Granos, 140.000 toneladas de soja. 140.000 toneladas de soja. El doble. Que debe ser el número más alto desde mucho tiempo. Precio promedio, ponele 28.000 pesos. De trigo, que ya está apareciendo con todo el trigo de la cosecha nueva, 90.000 toneladas.
a entre 17.000 y 18.000 pesos, estamos hablando del trigo cámara. Y de maíz se operó bastante también, sirvió 60.000 toneladas a 15.800 en promedio. Si vos sumás todos los volúmenes y los comparás con lo que se venía operando días atrás, debe ser uno de los volúmenes más altos en mucho tiempo de mercadería disponible operada. Respecto a los precios de la cosecha 2020-21, en particular del maíz y de la soja, no sufrieron cambios. Seguimos con una soja de $300 a cosecha y con un maíz que si es temprano puede llegar a 180 y si es tardío, como va a ser la mayor parte del maíz, a 165. ¿Por qué te digo que va a ser la mayor parte del maíz tardío? Porque ayer la Bolsa de Buenos Aires publicó su habitual informe sobre evolución de siembra y cosecha y mostró que en el caso del maíz hay alrededor de un 32% sembrado, estamos hablando de un 14% de retraso o 14 puntos respecto a lo que había sembrado el año anterior, es decir, que viene muy retrasada la siembra de maíz, y la estimación de siembra para maíz comercial es de 6,3 millones de hectáreas, que eso te da una cosecha potencial para el circuito comercial de 47, 48 millones de toneladas en base a rendimientos promedios. En el caso de la soja, la siembra está a un ritmo muy parecido al del año pasado, 40%, sobre una superficie que se estima va a ser un poco menor, de 17,2 millones de hectáreas. Y en el caso del trigo, 30% ya está cosechado, de ahí también la importancia del volumen negociado, pero claro está, en el NOA y en el NEA los rendimientos, según la bolsa, ya ha terminado la cosecha, los rendimientos fueron los menores en los últimos 5 años. 69% más bajos que el año pasado y 55% más bajo que el promedio, lo cual te indica que ha habido pérdidas importantes. La gran incógnita es si gran parte de esas pérdidas se van a compensar con lo que viene en la zona triguera, en donde por ahora los rendimientos son esperados bastante buenos. La estimación de la Bolsa de Buenos Aires habla de 16.800.000 toneladas. De esos 16.800.000 toneladas, a la fecha hay negociadas unos 6,3 millones de toneladas. 5,8 tiene comprado el sector exportador y unas 500.000 toneladas la industria molinera. Ayer tuvimos oportunidad de tener un interesante debate, a una parte seguramente vamos a volver a tener hoy, porque tenemos otra mesa triguera con la gente de agroeducación, pero ayer te decía, tuvimos un interesante debate con Javier Buján, con Diego Cifarelli y con Guillermo García, es decir, con corretaje, si querés, y un experto en trigo como es Javier, con Diego Cifarelli, presidente de la Federación Molinera, y con Guillermo García, vicepresidente de CIERASEC y otro experto en trigo. Y ellos me decían que mi temor, en general los exportadores me decían esto, ¿no?, que mi temor respecto a la marcha de las exportaciones de trigo del año próximo, en función de la menor producción, la demanda, lo que pueda pasar con Brasil, lo que ya hay vendido, lo que falta vender y lo demás, no te diría que es infundado, pero me dicen quédate tranquilo que no va a pasar nada, se va a arreglar todo. Y yo imagino que si se va a arreglar todo, si bien no lo dicen abiertamente, es porque la cadena se va a tener que autorregular como se reguló este año, ¿no? Y eso también es un indicador. Ese también es un indicador en donde puede haber precios sostenidos en el mercado del trigo, pero no un precio exorbitante, consecuencia de que puede haber una puja muy fuerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a lo mejor a partir de marzo o abril, como ocurrió este año, el sector exportador se retira del mercado y queda la demanda totalmente en la molinería. Por supuesto que si los productores administran bien sus ventas, la molinería va a tener que salir a pagar, como pagó este año, precios por encima de la capacidad de pago de la exportación, y según Cifarelli, por encima de la capacidad de pago de la industria molinera, y porque no te olvides que la industria molinera, y eso sí es cierto, tiene los precios de su harina que vende al mercado interno congelados, y los tienen pesos. Y bueno, y el año que viene tenemos elecciones. En ese panorama, de todas maneras, insisto, no estoy diciendo que pueda haber un derrumbe de los precios del trigo, lo que sí puede haber es que no se logren los precios que se deberían lograr, a lo mejor en circunstancias de un mercado absolutamente normal. Y porque más que nunca va a volver a ser un precio político el del trigo, sobre todo pensando en lo que vos decís, año de elecciones, con una inflación
que se está acelerando y que pega más duro en los alimentos, además. Sí, y habrá que ver hasta dónde la industria molinera resiste, ¿no? En este sentido, es decir, si la industria molinera, según dice su presidente, está pagando por encima de su capacidad de pago porque está limitada en cuanto a la suba de precios en el mercado interno, también ese es otro factor. Es decir, yo no me imagino una industria molinera que siga trabajando, según dicen, a pérdida como están perdiendo en muchos molinos. También hay diferencia entre los diferentes molinos, ¿no? Que también esto es importante señalar. No todos los molinos son iguales, no todos los molinos tienen la misma capacidad, no tienen el mismo equipamiento, y a partir de allí, por supuesto, viene la discusión de sus costos. Pero te digo que yo creo que, insisto, el panorama no va a ser, para mí sigo pensando, no va a ser de lo más sencillo. Y habrá que ver en un año político cómo se toma esto. Lo otro que te señalaba, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos de que era infundado el rumor ese de que de las 750.000 toneladas que compraba Brasil había que tener cuidado por la información, bla, 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 que era manejada para tratar de bajar el precio del trigo y que de hecho lo habían logrado? Bueno, ayer, por lo menos en el mercado a término ROFEX, sobre Rosario, los precios del trigo subieron $5, es decir, revirtieron la baja del viernes o jueves, no recuerdo, que se había dado como consecuencia de esta versión. Ayer volvió el mercado a ser normal, es decir, lo que se pagaba $211 para la posición diciembre, estamos hablando del MATBA ROFEX, para que la gente no se equivoque, ayer se pagaba 216,50 y así la tira a futuro llega hasta 224 a julio del 21, ¿no? Carlos, ¿me permitís hacer una pausa? Hoy se publicó, tengo entendido, en el boletín oficial el régimen de compensaciones para los productores que vendieron soja, que ya deben estar cobrando, ya se les debe haber depositado la plata en el CBU. Ahora después te explico, pero en teoría sí. Pausa entonces, breve. En un minuto seguimos conversando con Carlos Echepare en esta mañana de Mercado Visión. Carlos Echepare sigue acompañándonos en esta mañana de viernes, mañana de Mercado Visión. ¿Qué nos decías, Carlos? Me piden que no te maree con lo que te digo. Los exportadores no se retiraron. Siguieron comprando y después le vendían a los molinos. Bueno, es decir, a ver, vamos a hacer claro. ¿Por qué te reís? Porque tu sonrisa dice mucho más que tus palabras a veces, Carlos. No, porque es lo que hablamos siempre. Acá lo que pasa, hay una relación muy particular. Es decir, ¿te acordás cuando en el año 2013 los precios del trigo llegaron a niveles exorbitantes por la tontería que hizo Guillermo Moreno en la forma que administraba las exportaciones y demás? Y llegamos a pagar el trigo, la molinería, ¿no? 300 o hasta $400, si mal no recuerdo, cuando el mercado internacional valía 180, 200. Y siempre dijimos, ese valor del trigo que efectivamente existió, no lo recibieron los productores argentinos, lo recibieron los exportadores, que eran quien tenían el trigo. Este año es cierto, en gran parte pasó eso. Los exportadores compraron en la cosecha más allá de lo que pudieron exportar y después le terminaron vendiendo a la industria molinera. De hecho, ayer debatíamos porque, según los exportadores, le vendieron a la industria molinera 3 millones de toneladas. Es decir, que si también es cierto que le actúan de alguna manera de caja financiera, ¿no? Porque si no, esa mercadería, si se va al exterior, la molinería le faltaría y cubren el déficit financiero que no tiene la industria molinera. Ahora, si esa mercadería hubiese estado en poder de los productores, los que hubiesen cobrado el diferencial eran los productores. Vos pensá entonces, si me tomo de la cifra de 3 millones de toneladas que dicen los exportadores que le vendieron a la molinería tiene dudas respecto a cuánto le compraron a la exportación, pero si de los 6 millones de toneladas que compró la molinería, 3 millones lo compró del sector exportador, quiere decir que los productores a la molinería, con ese sobreprecio que pagó la molinería, le vendieron la mitad. El negocio siempre es más o menos de los mismos. Pero bueno, ahora me van a contradecir también con esto, seguramente. Pues me controlan todo lo que digo, Silvito. Está muy bien. ¿Qué mejor que eso? Están permanentemente pendientes. Bueno, me alegro mucho, No, y además me dan buena información. Bueno, sigamos, aunque a veces no coincidamos en los temas. Te decía, se publicó resolución 237 del Ministerio de Agricultura,
y allí está el pago, el primer pago que se hace de este mes de noviembre, de la devolución de los derechos de exportación, pero acá volvemos para que no haya confusiones. Lo que se prometió devolver y se está en parte cumpliendo son sobre la base de los 3 puntos que se habían aumentado, no del 30% que tenían vigente. De los 3 puntos que ahora cuando se llevó de 30 a 33%. Esa es la devolución. El presupuesto para esa devolución era de 11.500 millones de pesos, que la pueden cobrar aquellos pequeños productores que son monotributistas o que el año pasado facturaron hasta 20 millones de pesos según la declaración de IVA, que no sembraron más de 400 hectáreas de soja. Y te acordás que se dividió en 2 zonas. La zona pampeana se les va a devolver hasta 2,9 toneladas por hectárea y la zona extrapampeana hasta 2,5 toneladas por hectárea. Los que vendieron hasta el 30 de septiembre, si no recuerdo mal, esos van a cobrar, son los que están cobrando ahora. Y los que vendan entre el 30 de septiembre, o vendieron del 30 de septiembre al 30 de diciembre, cobrarán en sucesivas cuotas que empiezan a pagarse en enero. Pero ahora están cobrando los que vendieron hasta el 30 de septiembre. Se publicó la lista de todos los productores en base a su número de quit. No se dice, por supuesto, cuánto va a cobrar cada productor, porque eso depende de cuánta mercadería haya vendido. Hay aproximadamente 38.000 productores que están deberían estar recibiendo entre hoy y el lunes o martes, a más tardar, en su CBU, el depósito de lo que les corresponde. El número exacto son 37.548 productores, según me dicen. Y que corresponde a la venta de 6.376.036 toneladas de soja. Estos son los números verificados por el Ministerio de Agricultura. 37.548 productores que están cobrando, insisto, se publicó hoy en el boletín oficial, la primera de las 2 cuotas. La segunda cuota la van a cobrar en diciembre. El universo de productores que están habilitados, según los datos que hay en el Ministerio, en el CISA, son 41.293, es decir, que hay unos 4.000 productores, 3.800, que todavía, en teoría, no vendieron nada de su soja, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Y que si están vendiendo su soja entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre, también pueden recibir esa compensación. Y de los 37.548 que ya vendieron y que están cobrando, si les quedó algo de soja y la venden antes del 31 de diciembre, pueden también cobrar, digamos, una segunda parte de la compensación. Ese es el panorama. Lo más importante, por supuesto, es que hoy, ¿qué día es hoy? 27. ¿No? 26 o 27. Hoy es 27. No. Hoy es 27, es decir, antes de llegar a fin de mes y tal como lo habían prometido, están cobrando la primera cuota. La segunda cuota será en diciembre y se está dando cumplimiento a lo que se prometió. Pero te insisto para que no haya errores. Lo que se está pagando es lo vendido hasta el 30 de septiembre. Y lo que se prometió de devolución es sobre los 3 puntos. Por eso es que algunos hablan de un nivel de devolución y otros hablan de otro. Si lo comparamos con el 33% que pagan, es nada. Si lo comparamos con los 3 puntos que se aumentó, ahí la cosa cambia, para esos pequeños productores. Es decir, el 30% se lo comieron todos los productores, se lo comieron a todos los productores. A algunos le comieron 33% y a otros le están devolviendo un poquitito de ese 3%, o 3 puntos que subieron. Eso es básicamente cómo se fundamentó el sistema y en teoría algunos productores van a tener unos pesitos más para Navidad. Sí, habría que ver para el Estado qué diferencia en cuanto a divisas les reporta ese 3% de aumento en las retenciones que políticamente, en relación con lo que significan estas cuestiones de relación con el sector, ha tenido. ¿Qué repercusión en la caja tiene este 3% si después terminás devolviendo a, no sé, ahora son 37.000 productores, pero probablemente sean, supongamos, 60.000 productores, no sé por qué volumen? Me gustaría saber cuál es el diferencial que termina recaudando la caja del Estado por haber hecho una medida políticamente muy pesada en esta relación tan compleja que tienen con el sector agroindustrial. Mirá, si vos lo habíamos hecho en su momento cuando se incorporaron los 3 puntos y se hizo toda la reestructuración del esquema de derecho de exportación, ¿te acordás que en algunos casos se bajaron
algunas economías, Sí. y el balance en ese momento, porque esto es muy dinámico, porque a medida que cambia el precio y a medida que vos vas declarando ventas al exterior y vas pagando el derecho de exportación, evidentemente ha cambiado y mucho, porque no te olvides que en aquel momento la soja, yo no quiero, pero no estaba apenas arriba de los $300 la soja para exportación. Y hoy la tenemos en 400 largos. Sí. En aquel momento el número te daba algo así como 450 millones de dólares de recaudación adicional, ¿sí? Para el Estado estamos hablando, y la devolución, entre devolución Y recortes por otros lados. y recortes por otro lado, exactamente, les quedaban al Estado no más de 150 millones de dólares. Ahora, teniendo en Sí, cuenta no que sé. además al sector, al perfil del sector culturalmente, le incomoda mucho esto de las compensaciones, digo, políticamente, por 100 millones de dólares, te metiste en tal berenjenal que decís... Bueno, ese era el planteo, ¿te acordás que decíamos? No tiene sentido. Ahora, tiene un sentido político, si lo querés ver, ¿no? Tiene un sentido político, que es el famoso fulbito tema para la de... tribuna también, ¿no? Le Claro, saco, tiene le sentido saco político. a la oligarquía. Claro, le pego entre comillas, le pego al más grande y le favorezco al más chico. Eso Exacto, también tiene sí. sentido político de quedar mejor con la gente de Federación Agraria que con la gente de otras entidades. De todas maneras, te digo que había muchos productores esperando esto, porque la cantidad de mensajes que yo recibía todos los días diciéndome cuándo van a pagar, cuándo pagaron, era de mucha gente, gente que yo no pensaba que estaba esperando cobrar eso. Y hoy a la mañana temprano, cuando me levanté y Nico desde el canal me mandó la resolución del boletín oficial, se las pasé enseguida a todos, había gente que se ponía muy contenta. No es mucho dinero lo que van a cobrar, pero bueno. Bueno, pero van a poder ir a la heladería esa tan paqueta de tu barrio, Carlos, a Claro, comprar no, kilo de creo helado que si van a la 1.500 heladería mangos. pierden todo el... No, que compren helado de la otra heladería que tengo acá, que de lunes a jueves te los cobra 700 pesos. Mirá. De lunes a jueves, que debe ser el que le sobra el fin de semana, como siempre. Y bueno, lo guardás en el freezer, Carlos. Como ves, tengo todo el mercado de helado investigado bien. Veo que te estás convirtiendo en una Lita de Lázari. Viene muy bien, viene muy bien. Bueno, por lo menos barrial, por lo menos barrial. Sí, te puedo dar todo. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Portate bien, buen fin de Chao, semana. buen fin de semana, un abrazo. Alejandro está en Parque Sicardi, si no tengo mal entendido, esto debe ser en el Gran La Plata. Dice, me acompañan todas las mañanas, buen fin de semana. Igualmente, Ale, gracias, Gracias a vos por acompañarnos también. Pausa, ya volvemos.